Un gran saludo a todos. Hoy en este video le vamos a hablar sobre cómo las leyes de Newton se pueden aplicar en la medicina. Pero primeramente le vamos a explicar qué son las leyes de Newton y cuáles son. En 1686, Isaac Newton presentó sus leyes del movimiento en el libro Principia Mathematica, Philosophiae Naturalis. En él detalla las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento del cuerpo. Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos basados en un sistema de referencias inerciales. Las tres leyes de Newton son: primera ley o ley de la inercia, segunda ley o ley fundamental de la dinámica, tercera ley o principio de acción y reacción. Primera ley de movimiento. También se le conoce como la ley de la inercia. Señala que cuando un cuerpo está en reposo o en movimiento en línea recta, ésta seguirá en reposo o en movimiento en la misma dirección hasta que una fuerza exterior actúa sobre él. Segunda ley. La segunda ley señala que la aceleración de un cuerpo es igual al producto de su velocidad y masa. Además, señala que la tasa de cambio temporal de esta aceleración es igual a tanto en magnitud como en dirección a la fuerza impuesta sobre él. Tercera ley. También se le conoce como la ley de acción y reacción. Señala que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que se aplica entre sí es igual en cuanto a la magnitud y opuesta en cuanto a la dirección. Primera ley de Newton aplicada en la medicina. Uno de los principales ejemplos es la inmovilización de una extremidad por fractura. Esta situación nos da a conocer por la falta de movimiento y el reposo de la articulación. Esto es cuando alguien está fracturado de una pierna o un brazo. Un esguince que se debe mantener esa parte completamente quieta. Digamos que se ejerce esta ley por la ley de reposo. Mientras que el paciente se encuentra en reposo, por ejemplo, digamos en un paciente que sufre de paraplegia, se cumplirá la primera ley de Newton, encontrándose el cuerpo en reposo, a menos que una fuerza externa se aplique, que es la fuerza aplicada por el kinesiólogo. Obviamente esta es la parte de masajes y la parte de movilización. La inercia adquiere gran importancia en kinesioterapia, pues los músculos débiles pueden alcanzar cierta fuerza con el empleo de los ejercicios pendulares, ya que al aplicar cierta ayuda inicial a estos ejercicios, el paciente puede repetir ininterrumpidamente el mismo. Esto es una constante de un lado para otro, siempre en movimiento, por lo cual, como es repetitivo y va en la misma dirección, se puede considerar como la primera ley de Newton. Primera ley de Newton aplicada a la medicina quirúrgica. Otros aspectos importantes donde aplicamos la primera ley de Newton es la colocación de plaquetas y fragmentos de titanio que disponen una inmovilización de ciertas partes del cuerpo. Estas plaquetas se introducen y se dejan alojadas en el cuerpo, el cual inmoviliza cierta parte para el curado y recuperación del hueso. Es el caso de la cirugía de cadera y sus intervenciones quirúrgicas con inserción de plaquetas para la función de huesos en corto plazo. Las leyes de Newton son aplicadas al área de la salud, específicamente a la fisioterapia, y es una disciplina que permite evaluar los desequilibrios en la persona. Las leyes de Newton están presentes en cada movimiento que haga un cuerpo, ya que ellas estudian cómo se produce el movimiento que lo lleva a moverse. Estos movimientos llevan una fuerza que identifica la dirección, sentido y magnitud. Un ejemplo de la ley de inercia que es aplicado en el área de fisioterapia, utilizando una pelota de pilates y teniendo al paciente recostado, este debe posicionar las piernas sobre la pelota y posteriormente realiza una fricción y adicionando la pelota hacia adelante. Este ejercicio se realiza luego de una cirugía ortopédica. Aquí se debe aplicar la primera ley, donde la paciente posiciona las piernas encima de la pelota, donde ejerce una fuerza externa. Por consecuencia, la pelota cambia de su estado de reposo a un estado de movimiento gracias al movimiento aplicado. La segunda ley de Newton puede llegar a ser muy útil para conocer las fuerzas a las que somos sometidos,
nos vamos a centrar en los huesos, que está, por ejemplo, cuando recibimos un golpe directo al hueso, este podría estar sometido a una aceleración que es consecuencia directa a la fuerza del golpe. Si dicha fuerza supera un determinado valor en el hueso, podría fracturarse, y en este caso medimos la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza que es la que provoca mediante la segunda ley de Newton para ver lo que se acerca o lo que hemos estado muy cerca de fracturarnos. Segunda ley de Newton aplicada a la medicina. Para evaluar o cuantificar el daño recibido en el cerebro en un accidente, la segunda ley de Newton plantea que si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido, le transmite aceleración. Esto es lo que ocurre en el cráneo, que al recibir un impacto directo se acelera en forma lineal o angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca, se genera entonces la desaceleración o contragolpe, que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actuó la primera. ¿Cómo podemos aplicar la segunda ley de Newton a la medicina? Bueno, la segunda ley de Newton nos habla sobre la fuerza. ¿Qué tiene que ver la fuerza en la medicina? Bueno, un claro ejemplo es sobre en el hospital cuando utilizan las camillas. Las camillas requieren de fuerza para poder movilizarlas, ya que no solo utilizan lo que es el peso de la camilla, sino que obtienen más peso con el paciente acostado en la camilla. Cuando alan una camilla, la camilla reacciona a la misma dirección de donde él hace la fuerza. O sea, cuando un enfermero o doctor ala una camilla, la camilla reacciona a la dirección donde él aplicó la fuerza en la camilla. Bueno, ahora tenemos la tercera ley de Newton aplicada a la medicina, la de acción y reacción. Si uno empuja una pared, la pared le empuja a él con igual fuerza. En el momento en que ésta atraviesa es porque ha sido más débil y ha acabado cediendo su fuerza. Porque si uno empuja en un sentido con una fuerza, la pared en este ejemplo empujará al contrario con la misma fuerza. Las fuerzas del sistema total no se anulan, pues porque están ejercidas sobre cuerpos diferentes, sobre la persona y sobre la pared, y por eso no forman nunca un sistema de fuerza. Esto es lo que ocurre en la mandíbula, ya que la fuerza realizada por el maxilar inferior es la acción que se contrapone a otra fuerza realizada por el maxilar superior, que esta es la de reacción. La parte inferior es movible y se llama maxilar inferior. Esta es la que un músculo ejerce tensión para que la mandíbula maxilar inferior se tense y logre estar en tensión aplicando una fuerza a la mandíbula que es maxilar superior, y esta es la que se opone a la fuerza y hace lo que es la reacción. Entonces esto va a crear lo que es una fuerza de acción y reacción, en donde se encuentran con su cráneo es la articulación temporomandibular, que esta será la que estarán ejerciendo las fuerzas. Un ejemplo de la tercera ley de Newton es un ataque cardiorrespiratorio. Es la pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento. El paro cardíaco suele estar ocasionado por una alteración eléctrica en el corazón. No es lo mismo que un infarto. Los síntomas principales son el desmayo y la ausencia de respuesta. Esta emergencia médica necesita un RSP hospitalario, que consiste en un uso fármacos, en un cuidado implantable y otros procedimientos. En los paros cardíacos se puede relacionar la aplicación de la tercera ley de Newton, que es la fuerza de acción y reacción, donde se involucran dos elementos. El primer elemento es el cardiodesfibrilador o el RSP,
Y el segundo elemento es el corazón, detenido a causa del paro cardíaco. Aquí aplicamos una fuerza sobre el segundo elemento. Las intensidades eléctricas comienzan de 250 joules hasta los 350, si llegara a ser el caso. Al realizar un torniquete o el tratamiento de una fractura se utilizan diferentes formas de colocar al paciente. Para ello existe la tracción de Russell. Lo que hace es colocar un cabestrillo bajo la rodilla y colocar unas poleas por la posición de estos elementos. Se duplica la tracción ejercida que se distribuye debajo del miembro afectado y asimismo a través de todo el miembro. La tracción es doble para cualquier fuerza ejercida en una dirección y también existe otra fuerza igual pero en dirección opuesta, que es ahí donde sabemos cómo se aplica la tercera ley, que es la ley de la acción y reacción. Las fuerzas que intervienen en la tracción de Russell son las siguientes. El peso, que es la fuerza gravitatoria que ejerce un planeta o satélite sobre el cuerpo de dimensiones considerablemente menores que las del planeta o satélite. En este caso, es la medida en la que las fuerzas que ejerce la gravedad sobre la masa de la pierna utilizada en este aparato. La tensión, esta fuerza interna es transmitida por el sistema a través de las cuerdas desde el bloque con peso W hasta la pierna para que ejerza esta su debida contracción muscular. Fuerza de contacto. Es necesario que exista un contacto directo con el sistema para que éste sufra sus efectos. La fuerza se ejerce sobre la superficie de la pierna a través de las innumerables acciones del aire y la fuerza muscular que se genera al instante de la contracción muscular para superar la resistencia de la tensión ejercida por la cuerda. Como conclusión tenemos que Isaac Newton fue el matemático que plantó las leyes de Newton. Leyes que nos han ayudado a entender los fenómenos físicos o el comportamiento de los objetos al ser sometidos a una fuerza. La segunda o tercera ley de Newton nos han ayudado a saber cuánto pueden aguantar nuestros huesos en el caso de un impacto o las fuerzas que son capaces de absorber sin fracturarse. Las leyes de Newton son tres principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que se muevan. Son usadas para explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y en este caso a la medicina. Y muchas cosas más que vemos a nuestro alrededor, hasta nuestros propios movimientos al correr y saltar. Gracias.